La mañana en que Alejandro Vargas entregó la dirección del periódico a su amante, creyó que estaba coronando a una reina. Lo que jamás imaginó fue que esa misma decisión abriría la puerta al escándalo más devastador de su vida. 3 días después, una sola portada haría temblar a ministros, empresarios y jueces, pero nadie sospechaba que la verdadera bomba aún permanecía escondida en un pequeño archivo guardado dentro de la redacción. Cuando finalmente saliera a la luz, no solo destruiría una reputación, destruiría un imperio entero. El edificio del Diario Nacional despertaba todos los días antes que el resto de la ciudad. A las 5 de la mañana las rotativas ya rugían como si fueran el corazón de un gigante de acero. Decenas de periodistas caminaban deprisa entre escritorios cubiertos de documentos, fotografías y tazas de café olvidadas. Allí no existían los errores. Cada palabra publicada podía cambiar el destino de un político, hundir una empresa o salvar una carrera. Y por encima de todos estaba Alejandro Vargas. Durante 38 años había gobernado aquel periódico con mano firme. Ningún editor se atrevía a discutir sus órdenes. Los presidentes aceptaban entrevistas solo cuando él las aprobaba. Los empresarios más poderosos preferían tenerlo como aliado antes que como enemigo. Muchos lo admiraban, otros le temían, pero nadie dudaba de su inteligencia. Hasta que apareció Isabela. Era elegante, joven y deslumbrante. Su sonrisa parecía abrir cualquier puerta. La conoció durante una gala benéfica organizada por una fundación internacional. Ella no era periodista. Había trabajado algunos años como asesora de imagen y relaciones públicas. Sabía hablar con seguridad, vestía con impecable elegancia y comprendía perfectamente cómo impresionar a las personas influyentes. Alejandro quedó fascinado desde la primera conversación. Las cenas privadas comenzaron pocas semanas después. Los viajes de negocios se transformaron en escapadas románticas. Muy pronto, los rumores empezaron a recorrer la redacción. Nadie decía nada frente al dueño. Pero cuando él salía del edificio, los comentarios aparecían por todos los pasillos. Dicen que ahora ella decide quién entra a su oficina. La vi salir de la reunión del consejo. No tiene experiencia, ¿qué hace aquí? Miguel Ortega escuchaba aquellos rumores sin participar. Era el director editorial, 27 años trabajando en el periódico. Había cubierto guerras, terremotos, elecciones presidenciales y grandes investigaciones de corrupción. Conocía cada rincón del edificio y a casi todos los periodistas. Sabía que algo estaba cambiando. Y no para bien. Una mañana recibió una llamada inesperada. Alejandro quiere reunir a todo el personal. El salón principal se llenó rápidamente. Periodistas, fotógrafos, diseñadores y correctores ocuparon sus lugares. Alejandro apareció acompañado por Isabela. Ella sonreía como si ya conociera el desenlace. Alejandro tomó el micrófono. Después de muchos años al frente del periódico he decidido iniciar una nueva etapa. Necesitamos una visión fresca. Los empleados intercambiaron miradas. Miguel sintió un mal presentimiento. Entonces llegó la frase que paralizó la sala. Presento oficialmente a Isabela como la nueva directora editorial de El Diario Nacional. Durante varios segundos nadie reaccionó. El silencio resultó más fuerte que cualquier aplauso. Miguel levantó lentamente la mano. Con todo respeto, ¿cuál es su experiencia periodística? La sonrisa de Alejandro desapareció. La experiencia puede aprenderse, la lealtad no. La respuesta cayó como un golpe. Todos entendieron el verdadero motivo del nombramiento. Miguel permaneció inmóvil. Por primera vez en casi 3 décadas sintió que el periódico ya no pertenecía al periodismo. Pertenecía al capricho de un hombre enamorado. Esa misma tarde comenzaron los cambios. Los escritorios fueron reorganizados. Se cancelaron reuniones de investigación. Varios reporteros veteranos fueron reemplazados por jóvenes sin experiencia pero cercanos a Isabela. Las decisiones dejaron de tomarse en la sala editorial. Ahora se tomaban dentro de la elegante oficina recién remodelada para ella. Isabela recorría los pasillos observándolo todo. Necesitamos noticias más emocionales, menos investigaciones largas, más historias que vendan. Algunos asentían por obligación, otros simplemente bajaban la cabeza. Solo Sofía Morales seguía trabajando como si nada hubiera ocurrido. Tenía 35 años. No buscaba fama, no aparecía en televisión,
Prefería pasar semanas enteras investigando un solo caso antes que publicar una noticia incompleta. Por esa razón muchos la consideraban la mejor periodista del periódico. Hacía 8 meses investigaba una red de contratos públicos amañados. Todo parecía conducir hacia varios empresarios muy conocidos. Sin embargo, algo comenzó a inquietarla. Siempre aparecía el mismo nombre: Alejandro Vargas. Al principio creyó que era una coincidencia. Después encontró transferencias bancarias, empresas fantasma, firmas idénticas, documentos notariales. Cada nueva prueba hacía más difícil ignorar la realidad. Una noche decidió mostrarle parte del material a Miguel. Los dos permanecieron en silencio durante varios minutos. Miguel respiró profundamente. Si todo esto es auténtico, estamos frente al mayor caso de corrupción de nuestra historia. Lo sé, necesitamos verificar absolutamente todo antes de publicar. Sofía asintió. No quería cometer un error. Una acusación falsa podía destruir una vida. Pero una verdad escondida podía destruir un país. Durante las semanas siguientes continuaron reuniendo pruebas. Entrevistaron testigos bajo identidad reservada. Revisaron miles de documentos financieros. Compararon contratos públicos con registros mercantiles. Todo apuntaba hacia una compleja red de corrupción. Entonces Isabela descubrió que ambos trabajaban hasta altas horas de la noche. Entró inesperadamente en la sala de investigación. ¿Qué hacen aquí todavía? Miguel cerró discretamente una carpeta. Terminando un reportaje. ¿Sobre qué? Todavía no está listo. Ella sonrió. A partir de ahora quiero revisar personalmente todas las investigaciones antes de que lleguen a imprenta. Miguel comprendió el mensaje. Nada importante volvería a publicarse sin autorización de Isabela. Y, en realidad, sin autorización de Alejandro. 2 días después recibió una carta oficial. Quedaba destituido como director editorial. Su nuevo cargo sería únicamente asesor. Sin capacidad de decisión. Sin acceso a las investigaciones sensibles. Muchos periodistas protestaron. No sirvió de nada. Miguel recogió lentamente sus pertenencias. Antes de marcharse se acercó al escritorio de Sofía. No destruyas las pruebas. Nunca lo haré. Algún día alguien tendrá que contar esta historia. Ella guardó todas las carpetas en un archivador metálico con doble cerradura. También hizo varias copias digitales. No confiaba en nadie. Mientras tanto Isabela disfrutaba de su nuevo poder. Concedía entrevistas hablando sobre la nueva era del periodismo. Publicaba fotografías en eventos exclusivos. Posaba junto a celebridades. Parecía más interesada en convertirse en una figura pública que en dirigir un periódico. Las ventas comenzaron a bajar. Los lectores criticaban la pérdida de calidad. Las investigaciones profundas desaparecieron. Las portadas se llenaron de escándalos superficiales. Pero Isabela insistía. La gente quiere entretenimiento. No sabía que, dentro del mismo edificio, alguien observaba cada uno de sus errores. Un viejo técnico de archivos llamado Ernesto llevaba 30 años trabajando allí. Conocía cada servidor, cada copia de seguridad, cada documento eliminado. Una madrugada, mientras realizaba el mantenimiento habitual, encontró algo extraño. Una carpeta oculta, protegida con varias capas de seguridad. No pertenecía al sistema editorial. Curioso, hizo una copia antes de cerrar la sesión. No imaginaba que aquel pequeño gesto cambiaría la historia del periódico. Esa misma semana Isabela convocó una reunión urgente. Quiero una portada que haga hablar a todo el país. Los redactores propusieron varias investigaciones importantes. Ella rechazó todas. Finalmente eligió una historia basada en rumores publicados en redes sociales contra un prestigioso juez. Miguel, que había sido invitado solo como asesor, intervino por última vez. No tenemos pruebas suficientes. Isabela respondió con frialdad. La velocidad es más importante que la perfección. No cuando destruyes la reputación de alguien. Ella golpeó suavemente la mesa. La decisión está tomada. Las rotativas comenzaron a funcionar entrada la madrugada. Miles de ejemplares salieron rumbo a kioscos y supermercados. Alejandro observó orgulloso la primera edición. Creía que el periódico volvía a ser poderoso. No imaginaba que aquella portada sería el inicio de su peor pesadilla. Mientras los camiones repartían los periódicos por toda la ciudad, Sofía permanecía sola frente a su computadora. Miró una fotografía de Miguel guardando sus cosas.
Después observó el enorme archivador donde descansaban meses de investigación. Suspiró lentamente. En ese instante escuchó un leve sonido detrás de la puerta. 3 golpes. Pausa. 2 golpes más. Abrió con cautela. No había nadie. Solo un sobre color marrón apoyado sobre el suelo. Sin remitente. Sin sello. Sin ninguna explicación. Lo tomó entre las manos. Pesaba más de lo normal. Cuando lo abrió descubrió una memoria USB negra y una única hoja escrita con letras recortadas de periódico. Solo decía una frase: lo que buscas nunca estuvo en los contratos, estaba en quien los autorizó. El corazón de Sofía comenzó a latir con fuerza. Con manos temblorosas conectó la memoria al ordenador. La pantalla tardó unos segundos en cargar. Entonces apareció una carpeta cuyo nombre la dejó completamente inmóvil. Vargas, pruebas definitivas. Y en el mismo instante en que el primer archivo comenzó a abrirse, alguien apagó todas las luces de la redacción. Las luces de toda la redacción se apagaron al mismo tiempo. Durante unos segundos el silencio fue absoluto. Solo la pantalla del ordenador de Sofía seguía iluminando la habitación con un tenue resplandor azul. En ella aparecía una carpeta llamada Vargas, pruebas definitivas. Si alguien lograba arrebatársela esa noche, la verdad moriría para siempre. Pero si conseguía abrir esos archivos antes de que la encontraran, el hombre más poderoso del país perdería todo lo que había construido durante décadas. Sofía permaneció inmóvil. Su respiración era cada vez más rápida mientras observaba el cursor parpadear sobre la carpeta. Afuera solo se escuchaban los pasos de alguien caminando lentamente por el pasillo. Un paso, otro más. Después, silencio. Instintivamente retiró la memoria USB del ordenador y la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Apenas terminó de hacerlo cuando la puerta comenzó a abrirse lentamente. Era Ernesto. El veterano técnico de archivos sostenía una linterna. No hagas ruido, susurró. Han cortado la electricidad solo en este piso. Sofía frunció el ceño. ¿Quién es? Ernesto miró hacia ambos lados antes de cerrar la puerta. Alguien sabe que recibiste ese sobre. Las palabras le helaron la sangre. Sin perder tiempo, ambos descendieron por una escalera de emergencia hasta el antiguo archivo del periódico, un lugar olvidado donde aún se conservaban miles de ejemplares impresos de décadas anteriores. Allí Ernesto respiró con tranquilidad. Ahora sí podemos hablar. Sacó una vieja computadora portátil que nunca estaba conectada a la red interna. Si esas pruebas son auténticas, este es el único lugar donde podremos revisarlas sin que las borren. Sofía conectó la memoria. Aparecieron cientos de carpetas, grabaciones de audio, transferencias bancarias, contratos firmados, fotografías de reuniones privadas, pero un archivo llamó inmediatamente su atención. Reunión privada, solo Alejandro. Lo reprodujo. La imagen mostraba una elegante sala de conferencias. Sentado en el centro aparecía Alejandro Vargas. Frente a él había 3 empresarios y un alto funcionario del gobierno. La grabación era clara. Publicaremos el reportaje contra la empresa rival el lunes, decía Alejandro con absoluta tranquilidad. Uno de los empresarios sonrió. Y nuestras licitaciones, nadie las investigará, el periódico controlará la narrativa. Sofía sintió un nudo en el estómago. Aquello no era una sospecha. Era una confesión grabada. Continuaron revisando archivos durante horas. Cada documento confirmaba el mismo esquema. El periódico había sido utilizado durante años para destruir competidores, proteger aliados políticos y manipular la opinión pública. Las ganancias ilegales ascendían a millones. Pero aún faltaba responder una pregunta. ¿Quién había reunido toda esa evidencia? La respuesta apareció en un documento oculto. El autor utilizaba un nombre en clave. Centinela. No había más información, solo una frase. Cuando llegue el momento, la verdad hablará sola. Mientras tanto, en el despacho principal, Alejandro caminaba de un lado a otro lleno de furia. La demanda presentada por el juez ocupaba todos los noticieros. Los patrocinadores cancelaban contratos, las acciones de la empresa caían rápidamente. Isabela intentó tranquilizarlo. Podemos publicar una disculpa. Alejandro golpeó el escritorio. Una disculpa no recuperará mi prestigio. Ella bajó la mirada. Era la primera vez que veía miedo en el hombre que siempre parecía tener el control. En ese momento sonó el teléfono privado. Alejandro respondió.
Después de escuchar unos segundos, su rostro perdió completamente el color. ¿Están seguros? Colgó lentamente. Isabela se acercó. ¿Qué pasó? Alguien entró al servidor principal. Robaron información. Alejandro no respondió, solo salió corriendo del despacho. Al llegar al centro de datos encontró varios técnicos revisando los sistemas. Uno de ellos confirmó la peor noticia. No sabemos quién fue, pero copiaron los archivos protegidos. Alejandro comprendió inmediatamente de qué se trataba. Las pruebas, aquellas pruebas que llevaba años ocultando. Sin decir una palabra abandonó el edificio. Necesitaba encontrarlas antes que cualquier periodista. Horas después Sofía y Ernesto tomaron una decisión. No entregarían el material al propio periódico. Ya no podían confiar en nadie dentro de la empresa. Buscarían apoyo en periodistas independientes y en la Fiscalía Especializada contra la Corrupción. Antes de salir, Ernesto le entregó otra pequeña memoria USB. Aquí hay una copia de seguridad. ¿Y tú? El anciano sonrió. Alguien tiene que distraerlos. Sofía entendió inmediatamente. Era una despedida. Minutos más tarde varios hombres de seguridad irrumpieron en el archivo. Solo encontraron a Ernesto. Revisaron cada cajón, cada computadora, cada estantería. No encontraron absolutamente nada. Uno de ellos preguntó, ¿dónde está la periodista? Ernesto respondió con serenidad, llegaron demasiado tarde. Aquella misma mañana Sofía llegó a la oficina de la fiscal especial. Entregó toda la documentación. Los investigadores necesitaron apenas 2 horas para comprender la magnitud del caso. Se emitieron órdenes de registro. Cuentas bancarias fueron congeladas. Los teléfonos de varios empresarios comenzaron a sonar sin descanso. El país entero despertó con rumores de un enorme operativo anticorrupción. Alejandro observaba las noticias desde su despacho cuando recibió otra llamada. La fiscalía viene hacia allá. Por primera vez en casi 40 años sintió que había perdido el control. Isabela entró desesperada. ¿Qué sucede? Él la miró fijamente. Ya no había cariño, solo resentimiento. Todo empezó cuando llegaste. Ella retrocedió sorprendida. Me estás culpando. Te puse al frente del periódico para protegerme, y terminaste destruyendo todo. Las palabras fueron más dolorosas que cualquier sentencia. En ese instante las puertas del edificio se abrieron. Funcionarios judiciales ingresaron acompañados por agentes especializados. Las cámaras de televisión ya esperaban afuera. Los empleados observaban desde los pasillos. Muchos no podían creer lo que estaban viendo. Los despachos fueron registrados, las cajas fuertes abiertas, los servidores incautados. Horas después apareció la noticia que ocupó todas las cadenas nacionales. El propietario de El Diario Nacional es investigado por presunta corrupción, manipulación informativa y asociación ilícita. Alejandro abandonó el edificio por la puerta principal rodeado de periodistas. Nadie respondió a sus intentos de justificar lo ocurrido. Nadie creyó sus palabras. El hombre que durante décadas había decidido qué noticias debía leer el país se convirtió, finalmente, en la noticia más importante. Días después el Consejo de Administración nombró una nueva dirección provisional. Miguel Ortega fue invitado a regresar. Aceptó solo con una condición. Nunca más el periódico servirá a intereses personales. Sofía volvió a ocupar su escritorio. Sobre él encontró una pequeña caja de madera. Dentro había una nota escrita a mano. El periodismo no existe para proteger a los poderosos. Existe para proteger la verdad. No llevaba firma. Solo una pequeña figura dibujada. Un centinela. Sofía sonrió. Jamás descubrió quién había sido realmente aquella persona que durante años reunió todas las pruebas. Quizá era un empleado. Quizá un antiguo socio arrepentido. O quizá alguien que entendía que la verdad siempre encuentra el momento perfecto para salir a la luz. Semanas después apareció una nueva edición de El Diario Nacional. En la portada ya no había rumores ni escándalos inventados. Solo una fotografía de la antigua sala de redacción y un gran titular. La verdad no necesita privilegios para sobrevivir. Miles de lectores compraron aquel ejemplar. Muchos lo conservaron como símbolo de que ningún poder es eterno cuando la verdad encuentra una voz valiente. Y mientras el periódico recuperaba lentamente la confianza de sus lectores, Alejandro comprendía desde la soledad que el mayor error de su vida no había sido enamorarse de la persona equivocada. Había sido creer que podía controlar la verdad para siempre.
Si esta historia te mantuvo en suspenso hasta el final, suscríbete al canal y activa la campana. Aquí descubrirás relatos llenos de secretos, traiciones y giros inesperados que demuestran que, tarde o temprano, la verdad siempre termina escribiendo la última portada.